Hola mi hermano, mi hermana, que puede ver este video en esta tarde. Y a toda persona que tiene la oportunidad o quiere también escuchar en su vida palabra de Dios. Bienvenido a poder escuchar y a poder alimentarnos de esta palabra preciosa que tanto viene hacia nuestras vidas. Y vamos a hablar en esta tarde de dos milagros preciosos. Dos tremendos milagros que hizo el Señor. Entonces nosotros, hermanos queridos, cada vez que nos vivimos en esta vida, cada vez que vamos transcurriendo nuestra vida, nuestro diario vivir, nuestros días en sí, nos podemos ir dando cuenta que todos los días hay un milagro de parte de Dios. Si despertamos en la mañana ya es un milagro de Dios y su misericordia está con nosotros. Te voy a invitar de que demos lectura a la palabra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, versículo 21 en adelante. Y dice así la palabra del Señor en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y cuando le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había hecho, lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestan más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego que la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Oremos al Señor. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, le doy, porque en su misericordia usted, Dios mío, tiene palabra para nosotros. Ante la adversidad en el mundo, Dios mío, usted tiene un mensaje siempre para nuestras vidas. Mensaje que nos reconforta, mensaje que nos da aliento, mensaje que nos da sanidad. Sanidad que viene obviamente de parte suya, primeramente de parte suya, Señor. Amado Dios, estamos ya para recibir un trozo, un mensaje, un consejo para nuestra vida, pero queremos, Dios mío, que sea su Espíritu Santo el que hable. Deme la gracia como portavoz de su palabra, pero sea usted el que se llene de toda honra y de toda gloria. Señor, derrame su bendición sobre todo aquel que pueda escuchar su palabra. En el santo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Estimados hermanos, hermanas, estimado amigo que puede escuchar o amiga palabra, la palabra de Dios, como le decía al principio, nos habla de dos grandes milagros que los acabamos de leer en el relato.
Dice aquí que cuando Jesucristo se iba de un lugar a otro, donde estuviese Jesús, se reunía mucha gente. Había una multitud tremenda que se agolpaba, que se allegaba donde estaba el maestro. Dice el versículo 21 que él pasó de un lugar a otro y se reunió alrededor de él una gran multitud. Una gran multitud. Hermanos queridos, así como en aquellos tiempos, en nuestros tiempos también podemos verlo, y sobre todo ahora con la necesidad mundial que hay con esta enfermedad mundial, esta pandemia, en aquellos tiempos se le agolpaba a mucha gente a Jesús, se allegaba mucha gente a Jesús. Pero déjeme decirle de que no todas aquellas personas que se allegaban a Jesús era porque le amaban, no era porque le amaban, sino que era porque necesitaban algo de Jesús. En nuestros tiempos hay muchas personas hoy en día que están teniendo un despertar, que están reconociendo algunos que realmente hay un creador de la vida, y algunos también están volviéndose de su mal camino hacia el maestro, volviendo a lo que alguna vez dejaron, porque se están viendo preocupados, porque se están viendo afligidos, complicados con esta pandemia. Por lo tanto, no todos están con Jesús porque le aman, sino que muchos están porque necesitan algo de Jesús. Aquí dice la palabra del Señor, que llegó un hombre importante, un principal. Y dice aquí el versículo 20, un principal de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies, se humilló al maestro. Se postró a sus pies. ¿Por qué cree usted que se postró Jairo a los pies de Jesús? ¿Habrá sabido Jairo que el maestro era de gran poder? ¿Habrá reconocido Jairo de que el maestro realmente tenía poder para sanar a su hija? ¿Habrá estado la fe en Jairo? La palabra del Señor nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jairo dijo, dice el relato, que llegó hasta Jesús, se postró a sus pies, y mire lo que le dice después, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. La palabra salva en este relato cumple una función importante, para que sea salva, para que sea sana, para que tenga vida, para que tenga salvación. Jairo fue con esta palabra, para que sea salva. Y eso encierra todo esto que le acabo de mencionar, para que sea sana, para que tenga vida, para que tenga salvación. Cada uno de nosotros necesitamos ser salvos. Necesitamos tener sanidad espiritual, necesitamos tener vida eterna, necesitamos que venga la salvación a nosotros. Jesús no tuvo problemas en ir con Jairo. Dice el versículo siguiente, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. En este apretaban, en este que Jesús caminaba, toda la gente se le iba por alrededor y le apretaban. Y dice el relato, y cuenta los versículos posteriores que leíamos, que había una mujer enferma de flujo de sangre. Por esta enfermedad, o con esta enfermedad, llevaba ya 12 años, donde había acudido a médicos, donde había gastado mucho dinero, donde seguramente habían hecho tratamientos con ella, pero nada le había resultado. Le iba mal. Y antes le iba peor, decía incluso los versículos. Pero escuchó hablar de quién? De Jesús. Escuchó hablar de que iba a pasar por ahí un personaje, un ser supremo, que tenía la autoridad y tenía el poder para sanar su enfermedad. ¿Y qué pasó por su mente? Ella pensó inmediatamente de que si llegaba y se acercaba al maestro y tocaba el borde de su manto, el borde, solamente tocar el borde de su manto, sería sana. Había fe. Había una convicción en su cabeza de que si llegaba hasta el maestro iba a ser sana. Jairo llegó y se postró a los pies de Jesús con una convicción de que si que Jesús iba y colocaba las manos sobre su hija iba a ser salva. Había una convicción, había algo en ellos que les daba a entender de que con el solo hecho de que el maestro estuviese presente iba a haber milagros. Si usted y yo dejamos que el maestro entre a nuestra vida,
Jairo le dijo, vamos a mi casa, había una necesidad, vamos a mi casa. Nosotros también tenemos necesidades espirituales sobre todo. Y tenemos que ir donde el maestro y decir, maestro, ven a mi casa, ven y entra a morar conmigo porque te necesito. Porque hay necesidad. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Yo quiero ver a Dios. Jairo dice que fue, se postró, se humilló porque reconoció el poder de Dios. Esta mujer enferma de flujo de sangre vino por detrás ante el maestro y reconoció su poder, reconoció su autoridad, tuvo fe. Y se postró por detrás, dice, y se agachó y tocó el borde del manto del maestro. ¿Y qué pasó con ella? ¿Cuál fue la recompensa de esto? Fue sana. Dice aquí, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y salió, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Sabía, y antes de llegar hasta donde el maestro, sabía que iba a haber un milagro en su vida. Ella ya lo presentía. Qué importante es tener la fe. Qué importante es tener esa seguridad de Jairo, de esta mujer enferma, de que si yo me acerco a Jesús, Jesús puede hacer un milagro en mi vida. Y esa es una de las cosas que hoy día podemos recordar de este mensaje. Si yo me acerco a Jesús, Jesús va a tener misericordia de mi vida. Si yo me acerco al Maestro, si yo me humillo al Maestro, todas las bendiciones de nuestro Dios son condicionales. Yo tengo que hacer algo para que Dios me bendiga. Yo tengo que hacer algo para que Dios me tome en cuenta. ¿Y cuál es ese algo? Yo tengo que humillarme. Yo tengo que reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el único que tiene autoridad sobre mi vida. Se llama Jesucristo. No hay nadie más. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús sabía lo que había salido de él. Y miró a la multitud, se dio vuelta y miró a la multitud. ¿Quién me tocó? Y esta mujer dice que fue y se postró y le dijo toda la verdad. Todo lo que ya hemos visto y leído, se lo dijo esta mujer, que por tanto tiempo estaba enferma, que ella había sabido de que si llegaba hasta él iba a hacer la sanidad. Y se lo confesó al maestro. ¿Qué le dijo Jesús? Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe, eso fue lo primero que le dijo Jesús. Hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha dado la sanidad. Tu fe te ha dado vida. Tu fe te da la salvación. Tu fe. Jairo tuvo fe. Llegó hasta donde el maestro porque tenía fe. Había una necesidad, pero tenía fe. Esta mujer tuvo fe. Llegó ante el maestro porque tuvo fe. Había una necesidad, pero tuvo fe. No es solamente con el hecho de llegar hasta donde el Señor y decir, no, si yo necesito esto, yo sé que a lo mejor el Señor me lo va a dar. Yo tengo que ir con convicción. Yo tengo que entregarme a Dios con convicción. Dios me va a bendecir. Dios le va a bendecir. Mientras él aún hablaba, hablándole a la mujer, dice aquí, vinieron de casa del principal de la sinagoga, en este caso Jairo, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Hermanos queridos, los que hemos sufrido de cerca la partida de un ser querido, que se nos diga de que falleció fulano, mengano, sotano. O sea, cuando hay algún fallecido en nuestros seres queridos, hay dolor. Jesús nunca tiene problemas para acudir a nuestro llamado. Nunca. No tuvo problemas en acudir a Jairo, a la casa de Jairo. No tiene problemas para acudir a nuestro llamado. Jesús siempre está presente. Le seguía mucha multitud, hubo una sanidad en este relato, y mientras ocurría todo esto de la sanidad de esta mujer, Jairo ahí estaba.
esperando que Jesús se desocupara de la sanidad que estaba haciendo, para que continuara su recorrido hacia su casa, para también él tener esa certeza de sanidad en su vida, en este caso de la hija. Y Jesús estaba haciendo un milagro. ¿Qué habrá pasado por la mente de Jairo? ¿Qué cree usted? Mientras Jesús se demoraba 1, 2, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos en dar la sanidad o dar la bendición final, porque la sanidad ya estaba. Y Jairo esperando que el maestro se desocupara, ojalá luego, para ir a ver a su hija. Y mientras Jesús le decía a esta mujer que su fe la había hecho salva, vienen de la casa de Jairo y le dicen: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Jesús escuchó, Jesús se dio cuenta de lo que le estaban diciendo. Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, no temas, cree solamente. La palabra de Dios me dice que hacia unos versículos anteriores, una mujer, por tener fe, llegó a los pies de Jesús, tocó el borde del manto del maestro y fue sana. Y eso Jairo lo había visto. Entonces aquí Jesús le dice: no temas, cree solamente. ¿Tiene una necesidad? ¿Tiene un problema? ¿Tiene un familiar contagiado con esta pandemia? No temas. Jesús dice: cree solamente. Porque el milagro no es nuestro. El milagro es de Dios. Dios dice la última palabra, no el doctor. Dios dice la última palabra. ¿Habrá que luchar por lo que necesitamos? ¿Tendremos que humillarnos a Dios para que podamos recibir de Él su misericordia? Por supuesto que sí. Hay que luchar porque lo que nosotros creemos que es lo justo y necesario para nuestra vida. Hay que humillarse. Tenemos que humillarnos porque Dios ve un corazón humillado y actúa en el corazón humillado. ¿Habrá que luchar por lo que necesitamos? Sí, hay que luchar. ¿Responderá Dios en el momento a sus hijos que se humillan y vienen a Él? ¿Responderá Dios en el momento? ¿Cuántos milagros sabemos nosotros que Dios sí hace en el momento? Estos mismos relatos, por ejemplo. Dios sí responde en el momento. Dios nos habla. Mire lo que dice el versículo 34. Y Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Dios nos salva. Dios nos habla y nos salva a través de su palabra. Mientras todo esto ocurría, como le decía recién, vinieron de la casa de Jairo y le dijeron que su hija ha muerto. Jairo, no molestes más al maestro, ya déjalo en paz. Jairo, ya vámonos, Jairo, ya tu hija murió, ya no hay nada más que hacer. ¿Cuántas veces se nos han dicho: oye, ya no hay nada más que hacer con tal problema? Ya no hay nada más que hacer con tal enfermedad. Tienes un familiar en el hospital, desahuciado, ya no hay nada más que hacer. Ya dejemos de molestar al maestro. Jairo, no molestes más al maestro porque ya no hay nada más que hacer, tu hija murió. Hermanos queridos, Dios siempre tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. ¿Cómo aceptamos, hermanos, que se nos muera un hijo? Me imagino que el dolor es tremendo. No he pasado por eso y Dios me libre de pasarlo, pero quizás algún hermano sí lo ha pasado. Y me imagino que tiene que ser un dolor tremendo. ¿Cómo aceptamos la muerte de un hijo? Si a un niño se le mueren los padres, ese niño es un niño huérfano. Se le murieron sus padres, es un huérfano. Si a un hombre se le muere su esposa o a la esposa se le muere su esposo, es una viuda o es un viudo. Pero si a un padre se le muere un hijo, ¿cómo se le llama a eso? El dolor tremendo que tiene que haber sentido Jairo en su momento. A Jairo le dijeron: tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro.
¿Qué pudo haber pasado por la cabeza de Jairo en ese momento? A lo mejor Jairo pensó, pero ¿por qué te demoraste, maestro, con esta mujer dando la sanidad? ¿Por qué no fuiste inmediatamente a ver a mi hija? Pero no fue así. Jesús habló a Jairo: no temas, cree solamente. ¿Habrá pensado Jairo en todos esos minutos de que el maestro había perdido ese tiempo? No, hermanos queridos. El Señor nunca pierde el tiempo. El Señor sabe lo que necesitamos. ¿Cuántas veces nosotros desesperados, cuando no recibimos una respuesta inmediata de Dios, cuántas veces nos desesperamos, nos humillamos y oramos y clamamos a Dios y nos desesperamos porque Dios no nos responde en el momento? Le dijeron: tu hija ha muerto. ¿Qué le han dicho a usted? ¿Tu matrimonio se acabó? ¿Tu empresa ya se terminó? ¿No hay nada más que hacer con tu empresa? ¿Tu enfermedad no tiene remedio? ¿Tu hijo ya está tan metido en drogas, en vicios, que ya no tiene salvación de eso? ¿Que la tiniebla nunca se va a ir? ¿Qué nos han dicho? Aquí Jesús nos dice: no temas, cree solamente. Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Y llegó Jesús a la casa de Jairo y dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Jesús llegó y dijo eso. Hermano, ante lo que nos puedan decir de nuestros problemas o diagnósticos, Jesús tiene la última palabra y no hay nada más que hacer ante eso. Jesús es el último que dice la palabra, no el médico, no el dueño de la empresa, no tu jefe directo, no, es Jesús el que dice la última palabra. Jesús nunca llega tarde. Jesús siempre llega a tiempo. Jesús está presente en nuestras vidas, en lo que nosotros necesitamos. Hermano, Jesús, lo que para el mundo está muerto, para Dios está solamente dormido. Y aquí tenemos el ejemplo de este relato. Jesús dijo: no está muerta la niña, sino que duerme. Para lo que el mundo pueda pensar, esto ya está acabado, esto está muerto, esto está enterrado. No, para Jesús no hay nada de eso. Jesús tiene la última palabra. Jesús siempre llega a tiempo. Jesús puede reactivar los matrimonios, Jesús puede reactivar tus finanzas, Jesús puede darte un nuevo trabajo, Jesús puede reactivar tus sueños, Jesús puede sacar a un ser querido de los vicios. Jesús puede hacer todo. Dice aquí que se burlaban de Jesús. Cuando Él dijo que estaba durmiendo, se burlaban de Él. Los que no creen se pueden burlar, pero muchos de ellos en estos tiempos están creyendo. Muchos de los que se burlaban de nosotros, que nos veían predicando en la calle, que nos veían con la guitarra saliendo de la casa y nos íbamos a la iglesia, muchos se burlaban. Y todos aquellos que se burlaban de nosotros, muchos de ellos están creyendo en estos tiempos porque tienen una necesidad. Dios es grande y Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué tiene esta pandemia en este mundo. A usted y a mí nos basta solamente orar, no criticar, orar a Dios. Que Dios tenga siempre su misericordia. Los que no creen pueden burlarse, pero muchos de ellos en estos tiempos están creyendo. Muchos de ellos. Dice el versículo 41: y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Aquí hay un milagro tremendo. Había una niña que estaba muerta. Jesús dio la vida nuevamente. Todo lo que está muerto, todo aquel que está desahuciado, como decíamos recién, y todos los problemas que pueden haber, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. Y la niña se levantó inmediatamente. Qué grande es el poder de Dios. La niña se levantó y Jesús dijo que se le diese de comer. Qué grande es el poder de Dios. Y ya para ir terminando, hermanos queridos, nuestro enemigo en estos tiempos nos quiso silenciar. Nuestro enemigo dijo: les voy a cerrar todas las casas de oración, todos los templos, ya no se van a poder reunir. Y creyó tener la victoria. Pero ¿qué decíamos recién? Jesús tiene la última palabra.
no nuestro enemigo, no las personas que nos rodean. Jesús tiene la última palabra. Y estos medios, las grabaciones, las alabanzas, las predicaciones a través de YouTube, etcétera, todo Dios lo ha permitido para que se siga proclamando su evangelio. Porque Dios es grande y Dios escucha a un pueblo humillado. Dios escucha a un pueblo que tiene fe. Dios escucha a un pueblo que jamás va a renegar contra Él. A eso va a escuchar Dios. Al pueblo que jamás va a renegar en su contra. A un pueblo que se humilla. A un pueblo que dice, sí, yo creo que Jesús va a restaurar mi vida. A aquellos escucha Jesús. Más se está escuchando la palabra de Dios en estos tiempos a través del mundo. ¿Cuántos presidentes de la república llamando a orar, a pedir a su pueblo que pidan a Dios misericordia? ¿Cuántos gobernantes le están pidiendo a Dios la misericordia por sus naciones? Oh santo Dios, y Dios nos da a nosotros la oportunidad de poder hablar de su grandeza. Que Dios de paz les bendiga. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por su mensaje. Señor, la última palabra la tiene usted. Y eso es lo que nosotros debemos recordar. La última palabra es suya. Ayúdeme a mí a creer cada día más. Gracias por este nuevo día de vida. Gracias por el pancito que nos ha dado. Gracias por el alimento, el desayuno, el almuerzo. Gracias por todo lo que nos trae, la ropa para poder vestir, el aire que podemos respirar. Gracias, Señor. Gracias por sus bendiciones. Y gracias también por las pruebas. Les ruego su bendición por todo aquel que puede escuchar esta palabra. Que usted haga una obra tremenda en sus vidas y en sus corazones. Por Jesucristo se lo ruego. Amén.